El espíritu de las leyes, del Esprit des Lois, de Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, es una de las obras más influyentes en la historia de la filosofía política y la teoría jurídica. Este texto monumental representa un esfuerzo por comprender y analizar las leyes y los sistemas de gobierno de las sociedades humanas, explorando su relación con factores como la cultura, la geografía, la economía y las necesidades sociales. En esta obra, Montesquieu establece un marco para entender los principios subyacentes de las instituciones políticas, sentando las bases de la ciencia política moderna. Montesquieu escribió El espíritu de las leyes durante la Ilustración, un periodo caracterizado por un auge intelectual y un pensamiento crítico sobre el gobierno, la libertad y los derechos individuales. La obra refleja el énfasis de la Ilustración en la razón, la evidencia empírica y el escepticismo hacia las monarquías absolutistas y de derecho divino. Montesquieu se inspiró profundamente en las obras de John Locke y el sistema constitucional inglés, particularmente en la separación de poderes. En aquella época, Francia estaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Y la crítica de Montesquieu hacia la autoridad centralizada era tanto revolucionaria como cuidadosamente expresada para evitar la censura. El libro se difundió ampliamente e influyó en desarrollos políticos significativos, como la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Temas clave en el espíritu de las leyes. 1. La naturaleza de las leyes. Montesquieu comienza definiendo las leyes de manera amplia, afirmando que son las relaciones necesarias que surgen de la naturaleza de las cosas. Para él, las leyes no son meramente construcciones humanas, sino que están influenciadas por la interacción entre las condiciones sociales, la geografía física y las tradiciones culturales. Esta visión holística contrasta con la idea de que las leyes se imponen arbitrariamente por los gobernantes. Clasifica las leyes en varios tipos, entre ellos, leyes políticas, que regulan la relación entre gobernantes y gobernados. Leyes civiles regulan las relaciones entre los individuos. Leyes de las naciones regulan las interacciones entre los estados. 2. Tipos de gobierno. Montesquieu identifica tres tipos principales de gobierno. Repúblicas, caracterizadas por la soberanía popular, subdivididas en democracias y aristocracias. Monarquías, gobernadas por un rey o reina con leyes que moderan el poder. Despotismos, caracterizados por el gobierno absoluto basado en el miedo y la autoridad sin restricciones. Cada tipo de gobierno se asocia con un principio rector. Virtud en las repúblicas, la dedicación desinteresada de los ciudadanos al bien público. Honor en las monarquías, nobleza y adhesión a valores tradicionales. Miedo en los despotismos, la ausencia de un Estado de derecho que lleva a la opresión. La separación de poderes. Una de las contribuciones más perdurables del espíritu de las leyes es la teoría de la separación de poderes. Montesquieu sostiene que la mejor forma de prevenir la tiranía y garantizar la libertad es dividir los poderes gubernamentales en tres ramas. Legislativa, crea las leyes. Ejecutiva, ejecuta las leyes. Judicial, interpreta las leyes. Montesquieu argumenta que cada rama debe operar de forma independiente con mecanismos de control y equilibrio para evitar que una sola entidad concentre demasiado poder. Este principio influyó profundamente en la Constitución de los Estados Unidos y en las democracias modernas. 4. El papel de la geografía y el clima. Montesquieu presenta una teoría controvertida según la cual la geografía y el clima influyen significativamente en el carácter de las personas y sus gobiernos. Por ejemplo, sugiere que los climas cálidos pueden conducir a regímenes más despóticos debido a una supuesta falta de energía entre las personas, mientras que los climas fríos fomentan la laboriosidad y la libertad. Aunque esta teoría ha sido criticada por su determinismo y estereotipos, fue innovador al intentar vincular factores ambientales con estructuras sociales. 5. Religión y sociedad. Montesquieu analiza la relación entre religión y política, abogando por la tolerancia religiosa y criticando el extremismo religioso. Considera que la religión debe adaptarse al contexto cultural y político de una sociedad. Si bien admiraba las contribuciones morales de la religión, advertía sobre su potencial para convertirse en una herramienta de opresión cuando se fusiona con la autoridad política. 6. Comercio y libertad.
Montesquieu destaca el papel del comercio en la promoción de la paz y la libertad. Sostiene que el comercio fomenta la interdependencia entre las naciones, reduciendo la probabilidad de guerras. Según Montesquieu, el comercio fomenta el intercambio cultural y la prosperidad económica, actuando como un contrapeso a la codicia y la ambición que pueden corromper los gobiernos. La metodología de Montesquieu. Montesquieu emplea un método comparativo, analizando diversos sistemas legales y políticos a lo largo de la historia y las culturas. Su enfoque es empírico, basándose en ejemplos históricos como la antigua Roma, la Europa medieval y la Inglaterra contemporánea. Al comparar diferentes sistemas, Montesquieu identifica patrones y principios que determinan el éxito o el fracaso de las instituciones. También enfatiza la moderación como un principio clave de gobernanza, argumentando que las formas extremas de gobierno, ya sean demasiado democráticas o demasiado autoritarias, son inherentemente inestables. Impacto en la teoría política. Las ideas de Montesquieu sobre la separación de poderes se convirtieron en un pilar del pensamiento político moderno. Su marco fue adoptado y perfeccionado por los redactores de la Constitución de los Estados Unidos, particularmente James Madison, Alexander Hamilton y John Jay en The Federalist Papers. El principio de control y equilibrio asegura que ninguna rama del gobierno domine a las demás, protegiendo las libertades individuales. 2. La Revolución Francesa, aunque las ideas de Montesquieu no eran explícitamente revolucionarias, proporcionaron apoyo intelectual para cuestionar el absolutismo. Su defensa de la monarquía constitucional y el Estado de Derecho influyó en los pensadores de la Ilustración y contribuyó a las bases ideológicas de la Revolución Francesa. 3. Críticas y controversias. La obra de Montesquieu ha enfrentado críticas por ciertas simplificaciones y generalizaciones. Por ejemplo, su teoría climática ha sido descartada como determinista y reduccionista. Su preferencia por una constitución mixta ha sido cuestionada por subestimar los desafíos de equilibrar intereses contrapuestos. A pesar de estas críticas, el espíritu de las leyes sigue siendo una obra fundamental para entender las dinámicas de la gobernanza y el derecho. Relevancia en la actualidad. En el siglo XXI, las ideas de Montesquieu continúan resonando en los debates sobre gobernanza, democracia y derechos humanos. Sus reflexiones sobre los peligros de la concentración de poder son particularmente relevantes en una época de creciente autoritarismo y desafíos a las instituciones democráticas. Implicaciones globales. El énfasis de Montesquieu en los factores culturales y geográficos puede informar estrategias para la construcción de instituciones en sociedades diversas. Independencia judicial. Su defensa de un poder judicial independiente subraya la importancia de la imparcialidad en los sistemas legales modernos. Equilibrio de poder. El principio de control y equilibrio sigue siendo crucial para prevenir abusos de poder en regímenes democráticos y autoritarios. El espíritu de las leyes de Montesquieu es una exploración magistral de los principios que rigen las sociedades humanas. Al examinar la interacción entre las leyes, la gobernanza y las condiciones sociales, Montesquieu ofrece un marco para comprender la complejidad de la vida política. Sus ideas sobre la separación de poderes, la influencia de la geografía y el papel del comercio, siguen moldeando los debates contemporáneos sobre la libertad, la justicia y la gobernanza. A pesar de algunos elementos desactualizados, la obra sigue siendo un pilar de la filosofía política y un testimonio de la búsqueda constante de un gobierno equilibrado y justo.